Bienvenidos a la segunda parte del video de materiales y photomapping aplicado al render. Otra característica que podemos modificar en nuestro motor de render Mental Ray es la cantidad de rebotes de nuestra luz. Como se muestran acá, el Photon Mapping tiene un apartado que se refiere al Trace Dip, que es el trazado de rebotes. Aquí podemos configurar el máximo de rebotes, el máximo de reflexiones y el máximo de refracciones. Para ilustrarles en el siguiente ejemplo, vamos a configurar nuestro render con las siguientes características. Vamos a colocar que nuestros fotones reboten 30 veces. Luego de esto, modificamos estos valores también y la cantidad de fotones que emite nuestra luz también vamos a dejarla en 1.000.000 de fotones. El radio, para efectos de este ejercicio, también vamos a modificarlo y lo vamos a dejar con un valor de 0,2, que en centímetros son 20 centímetros. Por último, nos vamos a dirigir a otra cámara. Despichamos C y nos dirigimos a la cámara segundo apartamento. El encuadre de esta cámara tiene en su fondo la luz que hemos estado usando hasta el momento. La gracia es ver cómo esta luz incide en otros espacios que están más apartados de la fuente de luz. Para ver, vamos a renderizar esta escena. Lo que va a suceder es que cierta cantidad de fotones que llegan al encuadre de esta cámara son producidos por la target spot o la luz que tenemos en el fondo. La gracia sí es ver cómo los rebotes de la luz que tenemos en la parte posterior afectan al encuadre de esta cámara. Como ustedes pueden ver, en las zonas más oscuras se encuentran un gran número de puntos. Estos puntos son los fotones que alcanzan a llegar desde nuestra fuente de luz. Pero esto es un error, dado que la configuración que le dotamos a este render tiene la característica de tener 30 rebotes por fotón, y esto es físicamente incorrecto, dado que en la vida real la máxima cantidad de rebotes que puede producir un fotón está aproximadamente entre 5 rebotes y 7 rebotes. Para ver un ejemplo, vamos a comparar este render que acabamos de realizar, lo minimizamos, cerramos y realizaremos otra configuración con los parámetros físicamente correctos, los cuales vamos a dejarlos en 6 rebotes cada fotón. Y luego de esto renderizaremos de nuevo nuestra escena. Pues la razón principal por la que se colocan 6, 7 o 5 rebotes por fotón es porque el material o la superficie ha ido absorbiendo la energía del fotón. Por lo tanto, si sigue rebotando, va a perder su energía y en algún punto va a dejar de rebotar, dado que ya no existe tal fotón. Como se puede ver en el render que acabamos de realizar, los fotones cuando realizan solamente 6 rebotes casi no inciden en las partes oscuras. En realidad es imperceptible. Si nosotros
lo comparamos con el render que realizamos anteriormente, podemos observar una gran diferencia. Por ejemplo, todos estos puntos en el render de 30 rebotes se logran ver en esta parte oscura. En cambio, en el render de tan solo 6 rebotes casi no se pueden observar. Por lo tanto, se puede decir que la incidencia de la luz que tenemos en el fondo es casi ínfima a comparación de cuando la dotamos de 30 rebotes. Luego de esto, pues ya entendemos que, por ejemplo, para producir una cantidad de rebotes realista, estaría variando estos valores entre 5 y 7, dado que estos son las máximas refracciones en la realidad. Luego de esto, nos vamos a dirigir a la cámara del escenario anterior. Espichamos C y nos dirigimos a PH apartamento. Cerramos nuestros renders. Y ahora vamos a explicar cómo vamos a lograr una iluminación físicamente correcta a través de nuestra luz. Principalmente lo que vamos a hacer es configurar nuestro motor de render para explicar nuestro ejemplo. Vamos a dotar a nuestros fotones de un radio de 0,26, que son 0,26 centímetros. Dejamos el número de rebotes en la configuración de 6 rebotes y dejaremos las propiedades de la luz o la cantidad de fotones que emite nuestra luz en 5000. Y renderizamos de nuevo. Como ya sabemos, lo que va a suceder aquí es que se van a dispersar 6000 fotones con sus respectivos rebotes, como se logra ver en esta escena. Lo que sucede es que, por ejemplo, si reducimos el radio de nuestros fotones, se van a producir cierta cantidad de puntos en el render. Por ejemplo, démosle una característica de 2 de radio a cada fotón. Damos clic y guardaremos este render que sacamos anteriormente. Y renderizaremos de nuevo. Principalmente lo que estamos haciendo acá, o el objetivo de este render, es ilustrarles a ustedes que el radio de los fotones afectan la manera en cómo se visualiza el render. Por ejemplo, este render de acá tiene por fotón una configuración de 26 centímetros. ¿Qué es lo que está haciendo? Que está superponiendo el radio de los fotones. En este se puede observar que cada rebote del fotón está por separado. Pero nosotros entonces, ¿cómo podemos lograr que estos rebotes de la luz se traduzcan en una iluminación correcta? Pues nos dirigimos a nuestro render setup y veremos este valor. Lo que hace este valor es generar una comparación de una cantidad de fotones en este radio. ¿Qué quiere decir? Que entre más aumentemos este radio, va a generar la comparación entre esos fotones y generará un promedio de iluminación. Para entenderlo un poco mejor, vamos a realizar otro ejemplo. Vamos a cambiar las propiedades de el radio de los fotones aproximadamente en 26 centímetros y
y dotaremos a nuestro max number photons for sample, a nuestro máximo número de fotones por muestreo, a 1000. Y renderizamos de nuevo. Lo que va a suceder es que con respecto al radio de nuestros fotones, va a realizar una comparación de 1000 fotones. Esa comparación de 1000 fotones en ese radio va a generar un promedio de iluminación. Ese promedio se traduce, por ejemplo, en manchas grises, en manchas blancas, y etcétera. La manera en cómo podemos, por ejemplo, modificar o mejorar la calidad de este render es aumentar la cantidad de fotones que inciden en nuestro escenario. Por ejemplo, aquí dotaremos a este escenario de aproximadamente 1.000.000 de fotones nuevamente. Y cerraremos este render. Dejaremos este abierto para poder compararlo con el render que va a salir en este momento. Se me olvidó decirles que también cambiaremos el valor del radio a 0,46 y vamos a reducir la cantidad de fotones que va a comparar a 500. Y haremos el render. Lo que va a suceder en esta escena es que va a distribuir el 1.000.000 de fotones y va a intentar generar una comparación entre los fotones en un radio de 46 centímetros y generar un promedio de iluminación. Lo que se traduce, por ejemplo, en manchas mucho más pequeñas y en una iluminación mucho más uniforme. Pero aún así, si ustedes logran observar, se perciben una cierta cantidad de manchas. Esto se debe a que no solamente el factor de la cantidad de fotones es la que define la calidad del render. La que define la calidad de este también se delimita por la cantidad de número máximo de fotones por muestreo. Se recomienda dejar este número casi a la mitad de los números de fotones que hay en la escena. Por ejemplo, nosotros tenemos 1.000.000 de fotones. Por lo tanto, nosotros dispondremos de este número con un número de fotones o un número de análisis de fotones de 500.000. Pero este número, siendo honesto, es demasiado alto y se pueden conseguir resultados similares con valores mucho más bajos. En este caso vamos a dar un valor de 10.000. ¿Qué quiere decir estos 10.000? Que va a realizar una comparación de 10.000 fotones en un radio de 46 centímetros a través de los fotones que después colocamos en nuestra escena. A través de esto vamos a renderizar de nuevo. Lo que va a suceder es que al analizar un promedio de luces de 10.000 fotones por radio, lo que va a hacer es configurar de una manera más homogénea la iluminación de nuestra escena, como se muestra acá. Ya no se perciben manchas y los degradados de la luz son realistas con respecto a la configuración de nuestra luz. Ya no se logran ver, por ejemplo, manchas ni nada por el estilo. Entonces, por lo tanto, si nosotros configuramos
con una cantidad razonable de fotones y un número determinado y un número fijo de rebotes, se puede llegar a producir renders con una configuración en cuanto a iluminación físicamente correcta. Como pueden ver, este render que se produjo acá es basada en los parámetros físicos reales de la luz, con 6 rebotes, una cantidad determinada de fotones y un material que refleja la luz de manera también físicamente correcta. Para ver cómo incide esta luz de manera físicamente correcta en otra cámara, nos dirigiremos, oprimiremos C y nos dirigiremos nuevamente a nuestra cámara de segundo apartamento. En segundo apartamento realizaremos otro render. Lo que vamos a ver acá es si la luz que tenemos al fondo de nuestro escenario va a afectar de manera significativa a nuestro otro apartamento. Como se puede observar, en realidad no la puede afectar. Se ven muy pequeños destellos de esta luz. ¿En qué traduce esto? En que en realidad los rebotes están siendo configurados de la manera correcta, dado que sería incorrecto que esta zona de acá se iluminara con la luz del fondo. Esto es todo lo que tenía por explicar en cuanto a photon mapping, y hay que entender una cosa bastante importante, de que esta configuración que le dimos a nuestro photon mapping en Mental Ray es un ejemplo muy claro de cómo estos rebotes simulan la iluminación indirecta, dado que la iluminación, por ejemplo, directa, es el charco de luz que se produce en el primer instante, que es la que se refleja en el piso, que es esta de acá. Luego de esto podemos observar que los rebotes de esta luz se producen gracias, por ejemplo, al photon mapping, a la reflexión, y estos mismos rebotes son los que configuran la iluminación indirecta. Espero que haya sido de su interés y que le haya servido esta información que les suministré a lo largo de estos 4 tutoriales, en donde tratamos los temas de la reflexión de la luz aplicados en el photon mapping y en el mental ray. Agradezco mucho su atención y en los posteriores videos hablaremos sobre las características y la configuración del Final Gathering en el render y posteriormente la combinación del Final Getter y el Photon Mapping. Muchísimas gracias y nos vemos en el próximo video.